Dios los bendiga. Estamos una vez más acá para que de nuestras casas podamos estudiar la palabra profética, como lo dice segunda de Pedro 1:19, que es mucho más segura que cualquier otra cosa. Y se lo voy a leer para que entremos en esto que le quiero transmitir en este día especial. En el capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 19, dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Oyó? Y así tenemos la palabra profética más segura. La Biblia, el lenguaje actual, lo pone mejor para entenderlo, porque dice, esta palabra profética, la Biblia, les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Mire qué tremendo. Por eso quiero hablarle de lo profético, del colapso económico que el mundo está por experimentar y que todos aquellos que amamos al Señor de seguro lo veremos, pero también sabiendo de que tarde o temprano nos vamos de esta tierra. Y yo quiero hablarle de eso. Lo triste es saber que hay millones de personas en el mundo que no tienen la noticia bíblica de todo lo profético que encierran los colapsos. Porque ahí está Dios en ese asunto también, para que su rompecabezas se vaya, ¿no? Armando. En otras palabras, mucha gente no tiene la noticia que los puede salvar de lo que viene para los habitantes de la tierra. Y yo quiero hablarle de esas noticias. Lo impactante también que miraba es que estamos viviendo cosas muy evidentes mundialmente que nos señalan que el que dijo que iba a venir, vendrá. Y eso es lo que nosotros, los que amamos a Cristo Jesús, tenemos verdaderamente una bendición de saber que el Señor está pronto a venir. Mire, yo no sé con exactitud cuánto tiempo nos queda para el arrebatamiento. Lo que sí sé es que nos queda muy poco tiempo en el reloj de Dios. Usted sabe que el reloj de Dios es un día son como 1000 años. Quizás faltarán segundos, no sé cuántos años. Pero yo sé que la iglesia de Cristo, la novia, va a sentir que el amado viene para casarse con ella. Por eso la iglesia, como los pastores, necesitamos despertar y anhelar la manifestación profética que Dios Padre prometió para los que vivirían los últimos tiempos. Hay una palabra profética que el Padre prometió que los que estén viviendo en el último tiempo la vivirán. Porque Él mismo lo dijo en su palabra para que nosotros de esa manera podamos, hermano querido, discernir los tiempos. Dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 17 y 18, dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y aún vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos, oiga, y mis siervas, derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Quiere decir que la profecía se activará en el último tiempo. Si usted nota, hermano, esto nos muestra que en este último tiempo no es solo de predicar y decir Cristo viene. No solo es de hablar de esa manera, sino discernir proféticamente qué es lo que está pasando en el mundo. El mundo está convulsionado, los gobiernos están convulsionados, las potencias mundiales
están a punto de caer en el colapso. Aparte, si esta unción profética que Dios ha prometido se va a derramar en este último tiempo, Amós 3 debe de cumplirse en medio de la iglesia, de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque Amós 3 dice así, y es tremenda esa palabra que está ahí. Amós capítulo 3, versículos 7 y 8, dice así: ciertamente el Señor Dios, oiga esto, no hace nada, oye bien, no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y sigue ahí: ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Eso quiere decir que Dios se va a mover, hermano, con sus siervos y con aquellos que estén ahí, hermano, como Nehemías, ¿verdad? Sí, o sea que Nehemías, aquel muchacho o aquel varón que estaba allí metido con el Señor y estaba cerquita donde Pablo estaba ciego, ¿verdad? Ananías, ¿no? Era. Y el Señor le habló y le dijo: mira, anda a abrirle los ojos a este, porque estamos en emergencia, que se le abran los ojos a Pablo. Y dice que él fue, hermano, y Dios se glorificó, usándolo poderosamente para que el paladín del evangelio ahí despertara. Si usted nota, la unción profética se derramará debido a la emergencia que se presente. O sea, el que esté más cerca y el que esté metido con el Señor, ¡pum!, le va a hablar el Señor directamente, hermano. Aparte, Dios es el que revela lo profundo y lo escondido en su palabra. Daniel, capítulo 2, versículo 22. ¡Qué maravilloso! Le cité estos versículos porque lo profético de los colapsos está profetizado. Y hoy estamos en uno de los más grandes de la historia moderna, según lo reconocen los economistas del mundo. Esto implica una señal evidente que el mundo y nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos, ahí frente a nosotros. Mire, si este colapso económico uno lo mira con la razón, como el mundo lo ve, es súper serio, es cosa seria, es de ponerse a pensar mucho. Lo bueno es que si lo miramos en el espíritu, uno puede descansar, porque Dios en su palabra ha prometido que nos librará, exclusivamente aquellos que tenemos crédito en el cielo. Ahora, como todos sabemos, el mundo vive en dos grandes sistemas económicos, ¿no? Primero está el capitalismo y segundo, el comunismo. Esos dos son, hermanos, los dos sistemas en los cuales el mundo vive. Claro, sabemos que el comunismo tarde o temprano va a tener que rendirse a la democracia que dará a luz al anticristo. Tarde o temprano se tiene que unir al orden mundial. Bueno, el hecho está que hay noticias ya, hermano querido, que Estados Unidos, Rusia y China han tenido una comunicación telefónica, una conferencia importante, que ya le voy a leer la noticia más adelante. Pero es tremendo porque así es como, hermano, vamos a ver nosotros cómo surge el anticristo. Eso sí, por ahora así está dividida la humanidad: capitalismo, comunismo. Por eso vemos ahora a la China roja, comunismo, confrontando con Estados Unidos, el capitalismo. Vemos esa pelea, ¿no?, por querer dominar al mundo. Lo tremendo es que estos dos sistemas tienen su propia doctrina, siempre la han tenido, y eso hace que los seres humanos se peleen entre sí. ¿Por qué? Porque los dos sistemas son de las tinieblas. Ni uno es de Dios ni el otro es del diablo. No, los dos van hacia el final
que Dios, hermano, está gestando para que así de esa manera entonces se cierre el canon de su profecía. Por eso, hermano, la iglesia de Cristo no debe de depender de ningún sistema, sea político o económico. Nunca debe de tomar eso en cuenta, sino depender de Dios. Eso sí, lo que debemos de ver es que desde que estos dos sistemas están operando, tienen el ciclo de la pobreza económica. Siempre fue así, cuando uno estudia la historia, ¿no?, de las grandes potencias. Lo impresionante es que se ha comprobado por los analistas de la economía que cada 10, 20 o 30 años, estos dos sistemas han tenido un colapso económico. Está comprobado. Usted lee que la historia y ahí está totalmente escrito. Lo triste es que el hombre ha descubierto, por manipulación del caballo rojo, que una de las formas de salir de los colapsos económicos es la guerra. En la historia siempre ha surgido así. Por eso, si leemos la historia, vamos a descubrir que siempre que hay una guerra importante, siempre primero hubo un problema económico. Y hoy, hermano, en esta guerra biológica, lo estamos viendo, lo estamos percibiendo, hemos comprobado con nuestros propios ojos. ¿Por qué le digo esto? Porque las noticias nos lo han dejado ver frente a nuestros propios ojos. Mire, los expertos en economía han mencionado que este tipo de colapso no tiene comparación en la historia de la economía mundial. Y la única que se acerca es el colapso del año 1929. Ese es el que se acerca. Mire, ese año hubo una catástrofe económica que se le llamó el agujero negro. Justo. El caballo negro, ¿no? Qué similitud más impresionante. Lo tremendo es que la gente perdió sus ahorros de toda la vida, hermano, por ese colapso de 1929 que fue atroz cuando uno lee toda la historia. Porque la historia dice que 11,000 bancos quebraron de 25,000 y todo se perdió. Y por eso hubo gente que se suicidó, porque el caballo negro estaba cabalgando, hermano, tremendamente. Lo sorprendente es que ese año 15 millones de personas quedaron sin trabajo. Como un país, ¿no?, de Centroamérica o Suramérica, mejor dicho. Imagínense, aquí en Argentina son como 40 y pico de millones de personas. Es como que la mitad casi de la población quedara así de esa manera. Qué tremendo. Imagínense lo que está gestándose, lo que está viniendo en este tiempo. Por eso, hermano, debemos de tener la noticia bíblica para que podamos ver de cómo realmente Dios nos librará y cómo ha librado de los colapsos del Señor. Porque este colapso que estamos viviendo hoy, que se avecina y está colapsando todo, es impresionante. Impresionante porque a nosotros nos pone a pensar y decir, ala, qué tremendo, qué tan cerca estamos. Porque un colapso trae otra cosa. Es decir, este colapso económico va a traer otra señal que vamos a tener que, hermano, estar realmente atentos a ello. Por eso yo le invito, hermano, a que mire, la palabra profética es más segura. Pongámosle atención a ella. Lo tremendo es que los economistas dicen que el colapso del 2020 está siendo mucho más rápido en toda la historia de la bolsa de valores. Oiga eso. ¿Por qué? Porque el coronavirus, el caballo pálido, amarillento,
ha hecho que se pierda mucha economía por esta cuarentena que tenemos mundial. También porque se ha cerrado las fronteras y eso, hermano, ha generado que los principales mercados económicos mundiales estén colapsando. Y eso es una verdad. El mundo está asustado, el mundo comercial. Incluso, mire, el coronavirus ha colapsado el sistema de salud pública y también a los pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué? Porque no se trabaja full. Y en las tardes, por lo menos aquí por Argentina, ya casi todo está cerrado. Nadie en la calle. Imagínense las pérdidas económicas que hay ahí. Por eso, hermano, los analistas de la economía creen que Estados Unidos puede colapsar en gran manera, en gran escala, si las cosas van así de rápido. Por eso están bien asustados. Lo triste es que todos los colapsos pueden producir repentinamente hambre, que es la otra señal, lo que vamos a hablar después, las hambres, que eso es profético. Y hermano, de esa manera que se provoque esa hambre, se cumple la palabra profética. Es que es matemático, nuestro Dios es matemático. Por eso no debemos de estar desprevenidos, porque los de repente de Dios son en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Porque así es como Dios ha trabajado. Como esta pandemia. Esta pandemia está cambiando el mundo para siempre por el temor que provoca el cuarto caballo, la muerte, hermano. Pero mire, la gente está asustada impresionantemente. Ahora, llama la atención el colapso de 1929, que es el que se acerca más a porque con esa depresión que hubo en ese momento, apareció Hitler, que fue un anticristo. Ahí apareció ese gran líder, hermano, impresionantemente, queriendo acabar hasta con Israel. Por eso estemos atentos espiritualmente, porque esta depresión económica del colapso mundial puede traer no solamente grandes estragos, ¿verdad? Grandes estragos mundiales, y de ahí puede surgir el orden mundial, el que va a dar a luz al verdadero anticristo. Si este es el último que, hermano, se está viendo de esa manera, es tremendo. Mire, y es impresionante porque el 1 de abril del 2020, hace poco, a través de una conferencia telefónica, el presidente Trump, Estados Unidos, con el presidente Putin de Rusia y Jinping de China, decidieron unir fuerzas. ¿Cuándo? Decidieron unir fuerzas para desarrollar un nuevo sistema monetario mundial, es decir, un sistema de moneda global basada en blockchain. Blockchain significa cadena de bloques. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Usted búsquelo ahí. Y blockchain es un método para registrar datos, una especie de archivos Excel. Excel es un método, o mejor dicho, es un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es un programa informativo de desarrollo. También este método, aunque está compartido por las potencias mundiales, no se puede borrar información. Mire cómo lo han hecho. Ellos dicen que blockchain, cadena de bloques,
presenta una ventaja en la seguridad frente a la manipulación y fraudes. ¿Qué es blockchain? La tecnología que viene a revolucionar las finanzas, dicen ellos. Respaldado, y oiga esto, por el oro. Trump dijo, estamos enfrentando el mayor desafío económico global que la humanidad haya tenido que enfrentar. Solo actuando globalmente podemos evitar que la humanidad se deslice hacia un espiral descendente imparable. ¿Oyó eso? Mire qué noticia más impresionante la que se está circulando. También debemos de tener en cuenta que los colapsos que producen las hambrunas ya lo había profetizado el Señor Jesús, pero no como el fin del mundo, porque recuerde, nosotros no estamos esperando el fin del mundo. Eso usted tiene que tenerlo claro. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que ese, hermano, ya las condiciones, como se lo he dicho en otros momentos, ya están, las condiciones, es decir, ya están listas. Las condiciones para el arrebatamiento ya está ahí, solo esperando nada más el trompetazo para que los muertos en Cristo se levantan primero. Ahora le voy a leer Mateo capítulo 24, versículo del 6 al 8. Dice así el versículo 6 y 8 de Mateo capítulo 24. Oiga cómo dice, para que lo tome en cuenta. Dice así: y habréis oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no arméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, ¿oyó? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres, epidemias y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. O sea, repetimos, solo es el comienzo de dolores, porque el verdadero dolor va a ser tremendo. Esto es parte del caballo negro, es parte del tercer sello que menciona Apocalipsis, y lo podemos ver ahí, Apocalipsis capítulo 6, que hemos venido estudiando y que es tremendo, en el versículo 5 y 6 que dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite y el vino. ¿Oyó usted? Este caballo nos habla de crisis y colapsos económicos, y la peste, epidemia, coronavirus que trae el caballo pálido, lo está provocando. Eso es innegable. Este caballo negro, hermano, nos habla de eso, de crisis económica. Lo tremendo es que si este es el último colapso que verá, hermano querido, la iglesia novia, estamos a punto de irnos. Faltaría muy poco en los tiempos de Dios. No me atrevo a poner fechas innegablemente, pero está muy cercano. También, hermano, este caballo negro nos habla de muerte, de días de luto, de oscuridad, de tinieblas, como lo fue en 1929 en ese colapso que le mencioné. También aquí la balanza, dice que su instrumento es la balanza, una balanza que trae, nos indica escasez de alimentos. Y eso es lo que cabalga hoy en el mundo. Le recomiendo que vea el caballo negro en YouTube, para que tenga mucho más amplitud de lo que este caballo va a provocar. Por eso, hermano, para el mundo vienen colapsos de todo tipo. ¿Por qué?
Porque uno trae al otro. Y así están en desarrollo los sellos, los caballos. Uno activa al otro, como lo hemos visto. Lo triste es que muchos siervos de Dios e iglesia de Cristo ignoran estas verdades. Eso es lo más triste, hermano, que uno puede ver hoy en día, que muchos están ignorando estas verdades. Que todo lo que está pasando está escrito en la Biblia. Muchos ignoran que todo lo que está pasando está escrito en la Biblia. Eso es lo más tremendo. Ahora, la pregunta, ¿cómo se está preparando usted para enfrentar los colapsos? Porque yo de eso quiero más que todo hablarle para que usted esté preparado. Yo creo, hermano, que solo aquel que ponga la confianza en Dios va a poder sobrevivir los colapsos. Solo aquel que ponga la confianza en Dios. Yo creo que ahí está la clave, hermano, de quitar todo temor a las cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios va a suplirles y devolverles a los hijos de Él lo que sembraron en su obra. ¿Por qué? Porque todos tenemos una cuenta en el cielo. Por eso decía Pablo, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco frutos que aumenten vuestra cuenta. Porque Dios no necesita nuestro dinero, ni el tuyo ni el mío, pero sí su obra. Lo tremendo es que, hermano, Dios va a devolver lo que tú tienes ahorrado ahí, de alguna o de otra manera, porque Él siempre suple de diferentes formas. Tus caminos no son mis caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos, dice la palabra. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque el caballo que maneja los colapsos para cumplir la palabra profética recibe una orden. Ahí lo vio usted. No dañes el aceite y el vino. No dañes el aceite y el vino. No dañes a mis ungidos ni a los llenos del Espíritu Santo. Si usted nota, esto nos transmite algo espiritual. No dañes el aceite y el vino. Y creo, hermano, que por deducción bíblica se refiere a que no debe de tocar a los ungidos y a los que viven llenos del Espíritu Santo. Como cuando los dos olivos aparecerán en el capítulo 11, en la gran tribulación. No los va a tocar hasta que Dios permita. Mire, a los que viven así, ungidos, llenos del Espíritu Santo, no sufrirán, ni tampoco temerán a los colapsos económicos del final. No van a temer. Porque al estar la presencia de Dios en uno no realmente no teme. Porque hay momentos en donde Dios te va a exaltar, incluso para que el sufrimiento lo pases. Como Esteban. Esteban no sentía las pedradas, estaba exaltado. Y mire que lo estaban apedreando. Por eso, hermano, por el Espíritu Santo podemos decir y entender mejor la parábola del buen samaritano. Ahí me alumbraba el Señor algo tremendo, hermano. La parábola del buen samaritano nos enseña algo tremendo. Recuerde que una parábola siempre nos transmite algo espiritual y profundo. Es algo que está allí como una historia, pero que está reflejando algo espiritual tremendo internamente, que debemos nosotros de extraer. Por eso les decía el Señor que al mundo, mire, le hablaba en parábolas, pero a sus discípulos se las explicaba. Y yo quiero que veamos unos versículos ahí en Lucas capítulo 10. Lucas 10 dice que pasó un sacerdote, tipo de la religión, pero vemos que lo ignora al moribundo, hermano, que estaba tirado ahí, tipo nosotros, ¿verdad? La religión, al ser vacía, realmente no le importa mucho realmente a aquellos que están moribundos, tirados, como lo estamos nosotros, porque nunca nos cambió. Segundo, dice que pasó un levita.
e hizo lo mismo, tipo de legalismo, que abandona realmente a los soldados caídos y no los recoge, sino que los deja tirados. Pues se ha comprobado estadísticamente que la iglesia, ¿verdad?, es el ejército más desalmado que hay porque no recoge a sus heridos. Y el legalismo tiene esa característica tremenda. Y es triste realmente que nuestros países centroamericanos hayan sido plagados de los asesinos de la gracia. Lo bello es que pasó el samaritano, tipo de Jesús, ¿no? Y dice ahí en Lucas capítulo 10, y quiero que lo lea conmigo en el versículo 33. Me impacta porque dice así, pongámosle cuidado. Dice, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Wow. ¿Notó? Esto nos refleja nuestra condición, ¿no? Porque así estábamos nosotros, tirados, unos en la droga, otros en diferentes tipos de vicios impresionantes. Lo más sorprendente que yo miraba mientras leía y me sorprendió es el versículo 34. Si lo vemos en el espíritu, si le vemos el trasfondo espiritual ahí que nos quiso trasladar el Señor. Mire cómo dice así el 34. Y acercándose le vendó sus heridas, derramó aceite y vino. No dañes el aceite y el vino, ¿de acuerdo? Sobre ellas, dice, derramó aceite y vino. Y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Oye, eso. Al día siguiente, este es el versículo clave, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Ese es el versículo que quería que viera usted. Si usted nota, no es casualidad que el samaritano le echara aceite y vino a los que estábamos como este moribundo en el mundo. Nos dio la unción del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo para que nos manteniéramos fuertes. Lo sorprendente es que al mesonero le dio 2 denarios. ¿Para qué? Para que pueda gastarlos este moribundo. ¿Oyó bien eso? Y yo miraba porque esto nos deja ver algo sorprendente. Mire, esto se parece a lo que dice Apocalipsis 6:6. 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. En otras palabras, esto nos habla de inflación, de colapso, pero se refiere a que hay unos que van a poder comprar porque 2 denarios nos indica una moneda que tiene un alto valor. Quiere decir que los hijos van a ser proveídos si lo vemos en un ámbito espiritual. Bueno, el hecho está que yo le he hablado, en los colapsos el Señor siempre ha guardado a su pueblo y siempre su pueblo ha tenido. Quizás no ha habido comida en su zona, pero siempre ha tenido para comprar. Por ejemplo, Jacob es la figura perfecta porque en el colapso de Egipto, cuando usted lo mira, él no tenía comida alrededor, pero tenía oro para poder comprar y mandar a sus hijos a Egipto. Lo hemos visto bien claro en la palabra. Usted y yo lo hemos comprobado si es que hemos leído la Biblia. Entonces, el Señor va a sostener a aquellos que hemos sido salvados por su misericordia. A ti y a mí. Aparte, mire, seremos conservados en tiempos de colapsos. Es decir, la iglesia, sus hijos, su pueblo ha vivido colapsos. Y bueno, estamos a punto de entrar a uno. Que ojalá sea el último, hermano. Porque como ven la cosa, viene bastante seria. Pero la Biblia registra en el Salmo 33
Cuando uno va ahí, qué salmo más impresionante esto, porque mire cómo dice el versículo 18 y 19 del Salmo 33. Vamos a ver. 18 y 19 dice: He aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempo de hambre. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! ¿Oyó? El Señor te va a conservar con vida. Si usted nota, Dios guardará a sus hijos en tiempos de hambres. Eso quiere decir colapsos económicos. Así lo hizo también con Elías en el colapso de su época, hermano. El Señor lo hizo de esa manera. La Biblia dice que cuervos lo alimentaron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso, hermano, el que confía en Dios, Él lo sostendrá sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y la Biblia lo registra completamente así. Y qué glorioso y qué maravilloso que nosotros estemos metidos bajo sus alas, porque seremos realmente protegidos y seremos, hermano querido, sostenidos por el Señor. Ahí dice el versículo ese maravilloso y glorioso. Qué tremendo, qué lindo. Es que en el último tiempo, y esto ponga cuidado, Dios va a codificar gente para que sostengan a los verdaderos siervos de Dios. Si este colapso realmente nos alcanza. Por eso, hermano, se dejó el ejemplo de la viuda de Sarepta y Elías. ¿Se acuerda? Allá en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 13. Léalo cuidadosamente y le va a sorprender. ¿Por qué? Porque si usted mira, la viuda le dio pan a Elías en un espíritu de fe y obediencia. Porque Elías llega, ¿no? Y le dice: ¿qué estás haciendo? Ella estaba recogiendo unas leñas ahí. Y dice: no, estoy recogiendo unas pocas leñas para poder así comer junto con mi hijo, ¿va? Y morirme. Tengo un poco de harina y tengo un poco de aceite ahí. Y estoy solamente ya en los últimos días. Y Elías le pide: dame primero a mí. Ah, ¿cómo te voy a dar primero a ti? Le digo: no temas. Eso es tremendo, hermano, cuando uno lo mira en el espíritu. ¿Por qué? Porque ella se detuvo y oyó la palabra profética que le soltó Elías de parte del Señor, porque le dijo: no temas, no se te acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija. Lo tremendo es que así fue. En ese colapso ella pasó todo, hermano, el colapso suplida. Porque Elías ahí se convirtió en el libertador financiero de ella. Porque creyó a la palabra profética que fue soltada. Y yo creo, hermano querido, que tú, que siempre has ayudado a la obra de Dios, tenlo por seguro que Dios te va a suplir en el último tiempo. Dios te va a sostener, va a enviar cuerpos, va a codificar personas para que tú pases los colapsos y así de esa manera pueda glorificar el nombre del Señor. Esta viuda fue tremenda cuando entendió la palabra profética que le soltó el profeta ahí, tremenda, porque fue impactante. Ella obedeció en fe. Entonces podemos decir que todos aquellos que hemos dado para la obra de Dios, Dios hará que nunca le falte, porque Dios es fiel, Dios es verdadero, Él cumple su palabra, porque Él mismo ha testificado: todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Si Él lo ha dicho así, Él lo hará. Incluso la Biblia dice que el que le da al pobre a Jehová presta.
Mira, hasta se atreve a ponerse en ese nivel el Señor, aunque de Él es el oro y la plata. Sin embargo, hermano, Él es impresionante en ese sentido. Termino. Todos los colapsos son para el mundo, no para nosotros. ¿Por qué? Porque seremos guardados como José en Egipto. Seremos guardados como José en Egipto. Por eso el llamado de Dios para todos aquellos que no están, hermano, a cuenta con el Señor. El llamado es que se pongan a cuenta hoy. Que todavía el Señor puede ser hallado. Por eso esta pandemia, porque todavía el Señor puede ser hallado. Y Isaías lo dice claramente, ahí Isaías 55, 6 y 7, dice, oiga esto, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Wow. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, el Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Wow. Esto quiere decir que llegará un tiempo que la puerta de la salvación, hermano, y del auxilio se cerrará, como lo hizo en el arca de Noé. Dios ha traído terremotos, ha traído pestes, ha traído colapsos, ha traído terremotos, ha traído todas epidemias como las que estamos viviendo exclusivamente para que sus hijos se despierten y para que sus hijos atiendan a su palabra hoy que la puerta está abierta. Porque llegará un momento en donde la puerta se cerrará. Y cuando se cierre la puerta, téngalo por seguro que no habrá salvación. Como el juicio con Noé. El Señor cerró la puerta. Y note que Él la cerró, no la cerró Noé. La cerró Él por fuera. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Por eso yo le invito a cada uno de ustedes que están ahí del otro lado, que quizás no tienen a Cristo, busquen al Señor, entréguense al Señor. Y aquellos que están a cuenta con el Señor, aquí hay miles de creyentes que no están a cuenta con el Señor, es el tiempo de que busquen al verdadero Dios. Es el tiempo de que nos consagremos, es el tiempo de buscar al Señor, porque los colapsos son eminentes y proféticos. Y se van a dar. Póngale cuidado a eso. Que el Señor lo bendiga y vamos a hacer una oración para que Dios tenga misericordia. Padre, venimos delante de tu presencia. Le damos gracias, Señor, por este tema que nos has dado. Te pido que te glorifiques en cada uno de aquellos que está oyendo y que tu Espíritu Santo los redarguya para que se pongan a cuenta contigo, Señor. Aquel que no te tiene ahí, que pueda recibirte en su corazón. Empezar a buscar una iglesia para poderse congregar y de esa manera darse cuenta que la misericordia tuya todavía está. Porque ahora todavía podemos, Señor, como dice aquí tu palabra, porque todavía podemos buscar al Señor y poderlo hallar. En el nombre de Jesús yo le invito a que se reconcilie con Él. Que Dios lo bendiga y nos estamos viendo para la próxima.